No sé cómo fue que llegaste a mí o yo a ti, ni si fue realidad o un sueño, despierto o dormido. Estoy perdido en la oscuridad de un abatido corazón. Sueño o realidad que se decida esta noche. Un monje vivía en la soledad tras un templo en la ladera de una montaña. Era un pequeño templo y el monje era un joven monje, y la montaña no era la más hermosa o impresionante de Japón. El monje atendía el templo y pasaba sus días en paz y quietud, hasta que un día una zorra y un tejón pasaron por aquel templo y espiaron al monje cultivando un pequeño lote de camote que lo alimentaría por casi todo el año. Hagamos una apuesta. El que logre sacar a ese hombre del templo conservará el sitio como su hogar, pues han pasado muchos años desde que peregrinos o viajeros pasaran por este templo, y sería un mejor lugar para vivir que la madriguera de un tejón o la guarida de un zorro. Muy bien, es una apuesta. Tomaremos turnos. Yo iré primero. Abajo, en su pequeña huerta, el monje cultivaba sus camotes. Entonces limpió el lodo de sus manos y rodillas y entró a las habitaciones traseras del templo para preparar las ceremonias vespertinas. Esa noche, ¿quién atiende este templo? ¡Que se muestre! Yo soy el indigno guardián de este templo. Y qué delgado e impresentable sacerdote enano que eres. Pero ¿quién entre nosotros conoce la voluntad de los dioses? En verdad se ha dicho que aquellos que buscan la fortuna la encuentran tan elusiva como tomar un arco iris con las manos, mientras que aquellos que la desdeñan frecuentemente la tienen tocando un gong fuera de su puerta. Bien, ¿quieres saber cuál es tu fortuna? Ciertamente. Debes saber entonces que te manda llamar nadie más que el propio emperador. Debes viajar tan rápido como puedas al Palacio Imperial, donde el emperador desea hablar contigo y confirmar que eres en realidad la persona que los oráculos y adivinos le han predicho. Y te alzarás de la oscuridad y serás señalado a ser el ministro que necesita la corte imperial, una posición que trae consigo gran fortuna y poder. De cualquier forma, debes saber también que si no te presentas en el Palacio Imperial antes del siguiente día del mono, entonces los augurios irán de muy buenos a muy malos, y el emperador se verá forzado a proclamar tu sentencia de muerte. Entonces no esperes ni un momento, parte de inmediato de este lugar antes del amanecer, o arriésgate a enfrentar el enojo del emperador. Partiré de inmediato. Pero antes de irme, tengo una pregunta. ¿Y cuál es? ¿Por qué el emperador enviaría un tejón a decirme que fuera a la corte imperial? El monje había observado que mientras los primeros 4 caballos tenían cola de caballo, el último tenía la cola de un tejón. Las nubes cubrieron la cima de la montaña antes del mediodía del día siguiente. Así que no fue una gran sorpresa cuando empezó a llover. El monje, que estaba acostumbrado al clima de la montaña, siguió con sus ceremonias y no se inmutó. Ni siquiera cuando empezaron los relámpagos, una cegadora blancura seguida de un trueno tan fuerte que pareció que se resquebrajaba el corazón mismo de la montaña. Tan fuerte que el monje apenas podía escuchar el sonido de las gotas sobre el tejado y la lluvia cayendo. Pero escuchó un sollozo. Tendida sobre la tierra estaba una joven mujer. Sus ropas, que eran de la seda más fina, se pegaban a su cuerpo como una segunda piel. El monje estaba dolorosamente consciente de la belleza de la joven y de su cuerpo, mientras la ayudaba a ponerse de pie
y caminaba a su lado mientras entraban al templo donde podían resguardarse. Soy la única hija del gobernador de la provincia de Yamashiro y viajaba con un grupo de mujeres y guardias a este templo cuando nos atacaron unos forajidos. Solo yo escapé. Los escuché decir que cuando parara la lluvia subirían la ladera de la montaña y quemarían este templo hasta los cimientos, matando a cualquiera que encontraran en él. Así que vayámonos y no regresemos a este lugar antes de que vengan los bandidos. Si nos quedamos, pereceremos. Y en el caso de que nos separemos, asegúrate de llegar a la provincia de Yamashiro y pregunta por mi padre, el gobernador. Es quien tiene la más bella casa de la provincia. Él te recompensará. Gracias por el arroz. Estuvo delicioso, aunque los camotes tal vez están un poco secos. Partiremos de inmediato, si me explicas una cosa primero. ¿Qué será eso? Explícame, ¿cómo es que la hija del gobernador de la provincia de Yamashiro es una zorra? Porque no he visto ojos como los tuyos en un rostro humano. Y tan rápido como se dice, la chica saltó sobre las brasas y cuando aterrizó no era más una chica, sino una zorra. Le dedicó al monje una mirada de desdén, antes de saltar sobre el muro de piedra y correr sobre él, hasta la sombra de un viejo pino, donde se detuvo un momento antes de desvanecerse en la tormenta. Esa misma tarde salió el sol y así el monje pudo recorrer el templo, juntando hojas caídas y ramas sueltas, reparando el daño hecho por la tormenta. Cuando éste empezaba a percibir un patrón, así que no se sorprendió del todo cuando 7 noches después una tropa de demonios se deslizó por el bosque que rodeaba aquel pequeño templo y montaron un clamor tan grande que nunca se había escuchado uno igual. Olemos un hombre, percibimos carne humana. Saquen al hombre y devorémoslo. Asaremos su corazón, sus órganos y su cerebro. Un banquete con sus ojos, mejillas y su lengua. Tragaremos su hígado, su grasa y sus testículos. Tráiganlo aquí. Y entonces algunos demonios empezaron a apilar las ramas que el monje había juntado y respiraron sobre ellas con su aliento ardiente. ¿Y si no salgo? Entonces vendremos cada noche y haremos un tumulto hasta que finalmente nuestra paciencia se agote y quemaremos tu pequeño templo. Sacaremos tu cuerpo carbonizado de las cenizas y lo comeremos ansiosamente con nuestros dientes afilados. Así que vete de este lugar. Pero el monje no se fue. No me iré de este lugar y estoy cansado de sus actuaciones. Ahora, quien quiera que seas, zorra o tejón, toma esto y esto. En un momento donde había habido hordas de demonios, no había más que un viejo y gordo tejón macho que se escabulló y huyó. El tejón corrió con dolor y se desvaneció en la noche. Desearía decir que lo siento. Fue una apuesta entre el tejón y yo. El tejón se fue a otra provincia con la cola quemada y su dignidad en pedazos. También me iré si lo deseas, pero he vivido toda la vida en una guarida bajo la cascada, cerca del pino torcido, y me dolería marcharme. Entonces quédate, si no me juegas más tontos trucos de zorra. Claro. Y pronto el monje regresó a sus sueños. Cuando despertó, 1 hora después, encontró huellas de zorro en el piso de su habitación. El monje miraba de reojo a la zorra de vez en cuando, y mirarla lo hacía sonreír siempre. Él no sabía que la zorra se había enamorado perdidamente de él cuando vino a decirle que lo sentía. O tal vez fue antes, cuando él la recogió del fango y la llevó dentro para que se secara al fuego. Pero no importaba cuándo sucedió,
Era incuestionablemente cierto que la zorra amaba al joven monje, y eso sería la causa de mucha miseria en tiempos por venir. Miseria y corazones rotos y el inicio de un extraño viaje. Por aquellos días había muchas cosas caminando sobre la tierra que difícilmente vemos hoy en día. Había toda clase de entidades, seres, espectros y criaturas, bondadosas y malvadas. La zorra cazaba en la ladera de la montaña, una noche, después de que la luna se pusiera y la oscuridad fuese intensa, cuando vio: nos han ordenado que el monje debe morir. Así es, nuestro amo, que es un maestro yin yang de gran poder, ha visto lo que sucederá la siguiente luna llena. Él o el monje deben morir, y si no es el monje, debe ser nuestro amo. ¿Cómo entonces debe morir? Shh, hay alguien escuchando nuestro concilio. Siento una mirada sobre mí. La zorra contuvo el aliento y empujó su vientre hacia la tierra. No hay nada aquí, más que una zorra muerta. Esto es lo que pretende nuestro amo. Por 3 noches consecutivas, el monje tendrá sueños malvados. La primera noche, el monje soñará una caja. La segunda noche, soñará una llave negra. Y la tercera, soñará que abre aquella caja con esa llave. Cuando en sueños él abra la caja, perderá todo contacto con este mundo y sin agua o alimento, morirá pronto. Su muerte no pesará en la conciencia de nuestro. ¿Están seguros que no nos escuchan? ¿Que podría escucharnos el cadáver de una zorra? Pero no importaría que alguien nos escuchara, porque si alguien lo hizo y habla de lo que oyó con alguien más, tan pronto como dijese una palabra, su corazón explotaría dentro de su pecho. Pero no hay forma en que el monje escape de su destino. Solo hay una. Fue así que la zorra se quedó como una rama caída hasta que el sol estuvo en lo alto en el cielo. Entonces corrió por la ladera de la montaña hasta llegar a su guarida. Al fondo de esta estaba su posesión más preciada. La encontró hace muchos años atrás, atorada en la raíz de un viejo árbol. Así que cavó y mordió hasta liberarla, y después la limpió con su propia lengua y la llevó a su propia guarida, donde la veneraba y protegía. Era su tesoro. Era la escultura de un dragón, tallada en jade, y sus ojos eran pequeñas gemas rojas. El dragón le trajo paz. En la oscuridad de su guarida, sus ojos de rubí brillaron, invocando e irradiando calidez. Esta es mi más preciada posesión, y renuncio a ella. Se la doy al mar, y todo lo que pido es conocimiento sobre cómo salvar la vida de un monje. Porque si no hago nada, él soñará con una caja, una llave, y con una llave abriendo la caja, y entonces morirá. Y entonces caminó kilómetros hasta su guarida, y más cansado de lo que se puede imaginar, se durmió. Este es el sueño que soñó la zorra. De pie y no tengas miedo. Renunciaste a mucho para soñar este sueño, pequeña niña. Mi dragón era suyo, señor. No, pero lo perdió hace mucho. A alguien a quien llamó amigo, mucho antes de que los dragones reales dejaran este sitio para nadar en los cielos. Ahora el mar lo llevará de nuevo a él y dormirá apaciblemente al fondo de las profundidades hasta que empiece la nueva era del mundo. Estoy honrada y agradecida de haber podido servir a su amigo. Permanecieron en silencio por un momento incalculable en el lugar de los sueños, la diminuta zorra y el gran zorro negro. La pequeña zorra miró hacia el descampado
qué animales son esos? Son los Baku, los devoradores de sueños. La pequeña zorra había escuchado sobre los Baku. Si un soñador despierta de un sueño de mal agüero, el soñador puede invocar a los Baku y desear que los Baku se coman el sueño y se lo lleven muy lejos. ¿Y si uno atrapa un Baku después de que consumió un sueño? Los Baku son difíciles de atrapar y más aún de contener. Son bestias evasivas y hábiles. Soy una zorra, también soy una bestia habilidosa. El gran zorro asintió y la miró, y le pareció a la zorra que él podía ver todo lo que ella era, lo que había soñado, deseado y sentido. Él es solo un humano, mientras que tú eres una zorra. Estas cosas raramente acaban bien. Y la zorra le hubiera dicho lo que sentía, le habría abierto su corazón, pero con un movimiento de su cola, el gran zorro bajó de la roca hacia el gran desierto, y le pareció a la zorra que él creció y creció, hasta que fue del tamaño del cielo, y el gran zorro era la noche, y el punto blanco de su cola era la luna creciente, brillando en la noche oscura. Puedo ser habilidosa y puedo ser valiente, y moriría por él. Y la zorra imaginó que una voz en su cabeza decía, casi susurrando: entonces atrapa sus sueños, mi pequeña niña. Y despertó.